volviendo a la pregunta, si se sentaran a hablar con las mujeres, entenderían que lo que queremos, como dijeron tus amigas, a mí tampoco me interesa verme más joven, qué flojera. Coño, me ha costado un trabajo del mundo llegar a la edad que tengo con la experiencia para borrarla. Y resulta que para ser valiosa tengo que borrar mi experiencia, pues sin canas y arrugas me costaron, ¿no? Llegar a Exacto, este punto, así no, es. no, no para que ahora me digan que me las borre, pues no, no, no quiero verme como cuando tenía 20 o quisiera verme tal vez de 20 con la experiencia de los 60, ¿no? No de Eh, los, no de los 20. Estimados amigos de AMAR y la nueva generación, orgullosamente 50 más, estamos en otro capítulo de AMAR TV y ahora con una persona que nos va a hablar mucho de lo que tiene que ver con lo que son la economía y de la longevidad, los esquemas de longevidad y que nos va a permitir conocer cómo la nueva narrativa del sector 50 más y antes del sector 50 más está modificándose y lo cual tenemos que tener mucha atención para que podamos entender qué está pasando en todo lo que tiene que ver con el tema del proceso de envejecimiento. Yo creo que al final de cuentas es dejar de hablar de la vejez para realmente entender que tenemos que hablar de lo que es el proceso de envejecimiento. Y qué mejor persona que lo que es Claudia Calvi. Claudia, un gustazo tenerte aquí en Amar TV. Te agradezco mucho tu tiempo y nos va a dar mucho gusto conocer tu visión y tus puntos de vista sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la longevidad y lo que se llama también, pues, bueno, lo que también otros lo manejan como Silver Economy. A ver, mi estimada Claudia, a ver, pregunta, ¿quién es Claudia primeramente? ¿Quién es Claudia? ¿Cómo nace esa inquietud de que Claudia se metiera en este tema? Porque bueno, eres relativamente joven, así es de que te estás metiendo en un tema que antes únicamente lo veían ya gente mayor y que ahora ha ido evolucionando y gente como tú que se ha metido de lleno a investigar todo este tema de la longevidad. A ver, platícanos primeramente, ¿quién es Claudia? Javier, bueno, antes que nada, un millón de gracias. Un gustazo estar en Amar TV y bueno, pues de antemano mil gracias a las personas que siempre te ven, te escuchan y te siguen por estar aquí. Me siento honradísima de estar con ustedes. Y bueno, mira, a ver, me has hecho la pregunta más difícil porque siempre que alguien te pregunta quién eres y por qué estás aquí, tienes dos opciones, ¿no? O lees la aburridora, ¿no? El currículum, o cuentas la vida. Y yo quisiera empezar más que por el currículum, por la vida. Te diría, llevo más de 35 años trabajando en distintos espacios y observando cómo cambia el mundo, Javier, cómo cambian las relaciones internacionales, los países, la política, las personas. Y hoy estoy fascinada viendo probablemente una de las mayores transformaciones que estamos viviendo como sociedad, que es la longevidad. Por primera vez estamos viendo personas, realidades que implican que no vamos a vivir 60 ni 70. Probablemente vamos a vivir más de 100 años. No sé si tú y yo, pero seguramente ya hay personas que ya nacieron, que van a vivir muchos años más. Mi abuela vivió 103. Así que seguramente va a haber, ya hay personas que van a vivir 120, 130, ¿no? Y esto que se dice fácil tiene muchísimas implicaciones. Desde la narrativa, ¿qué es esto de la narrativa? Que suena muy bien y suena teórico, pero es cómo nos vivimos, nos habitamos, nos pensamos, nos sentimos las personas después de los 50, porque tenemos referentes sobre la edad y el envejecimiento para un mundo en el que las personas vivían en promedio 67 años, pero hoy no. Vamos a vivir 20, 30, hasta 40 años más y la narrativa que existe simplemente no nos incluye. Es una narrativa profundamente gerontofóbica y excluyente, ¿no? Y para las mujeres es el doble, porque a ustedes les dicen, oye, qué guapo te ves con canas. Y a nosotras nos dicen, te ves horrible, píntate el pelo, estás vieja, ¿no? Entonces, empezando por esas cosas, ha cambiado todo. Entonces, ¿qué me tiene aquí? Pues eso, ver Muy bien. desde distintos frentes este cambio.
Efectivamente, entonces tú entenderías que lo que es el mayor error que estamos cometiendo al momento de hablar del proceso de envejecimiento es que no está habiendo una conciencia clara de la sociedad y de muchos gobiernos para poder afrontar esta situación. Que te hago la pregunta, ¿tú dirías que lo que es la visión de la longevidad en el 2026, 2050, ¿es un riesgo que corre la sociedad mundial o es una gran oportunidad que se le puede aprovechar para que los diferentes empresarios se enfoquen a atender este sector? Mira, yo creo que estás tocando uno de los puntos centrales. Parte de estos cambios a los que me refería Javier es justamente eso. El cambio de narrativa implica dejar de pensar. Yo todavía me acuerdo no más de 4 o 5 años, quienes hablaban del envejecimiento poblacional, hablaban del envejecimiento como un problema. Y hoy estamos viendo que no es un problema. A ver, para empezar es una realidad. El problema está en cómo lo definimos, ¿no? Si definimos que es un problema, va a ser una maldición y mucha gente lo vive así. Yo, y creo que tú y yo estamos sentados en el mismo lado, estamos viendo el envejecimiento como una enorme posibilidad para muchos sectores. Hablabas del gobierno, claramente el gobierno apenas lo está entendiendo y existen hoy leyes, en el caso específico de México, que se crearon a mediados del siglo pasado, ¿no? La ley del Seguro Social se creó a finales de los 50 y nos sigue rigiendo esa ley. Cuando nos decían que a los 55, luego 60, luego 65, pues ya te tienes que retirar. ¿Retirarte a dónde y a qué? Hasta el concepto mismo de retiro. Entonces, creo que aquí han sido tanto el sector empresarial como las personas que están viviendo más años con un enorme potencial, energía y claridad, fuera del estereotipo de los viejitos de bastón o de las mujeres de chonguito tipo Sarita García, ¿no? La abuelita de Pedro Infante. No, ese paradigma ya quedó atrás. Y hoy estamos viendo que hay una enorme posibilidad. Creo que quienes lo han entendido mucho son las personas que forman parte del sector empresarial, porque están viendo en este grupo un enorme nicho de mercado. Se supone que la Silver Economy a nivel global sería la tercera economía del mundo. Pero esta visión, que es muy importante y hay que tenerla muy presente, es insuficiente, Javier, porque si bien somos un sector inmenso, en el caso específico de México, una tercera parte de las personas mayores de 50 años viven en extrema pobreza. Y en América Latina, que es la región que está envejeciendo más, es también una de las regiones más pobres, no es una, es uno de los, en nuestra región se encuentran de los 25 países más violentos en violencia de género, 16, prácticamente toda América Latina, con los costos que eso tiene, y las mujeres vamos a vivir más. Entonces suena muy bien hablar de Silver Economy, pero hay que entender que para que realmente exista Silver Economy, tenemos que ir al fondo del tema y darle la posibilidad a las personas de más de 50, 70 y 80 y los años que vamos a vivir o que están viviendo, la posibilidad de generar ingresos y de tener una vida digna, para que no hablemos solamente de un gran mercado. Pues sí, hay un gran mercado, pero hay muchas personas que hoy viven al margen de ese mercado y que si no lo resolvemos hoy, vamos a tener un mundo viejo y empobrecido, ¿no? Así es, pero entonces ahí entraríamos en el tema de lo que contaba hace rato, ¿no? Es realmente, siendo sinceros, pragmáticos y objetivos, ¿es realmente una oportunidad o es realmente un riesgo bastante fuerte para la economía de los países? Comentas algo muy interesante. Hace varios años hice una presentación ahí en el IPADE, donde precisamente daba a ver que el 62% de la sociedad mexicana, arriba del 50%, no iba a tener una vejez digna. Ujú. Y la verdad, el 62% es Es bastante. muchísimo. Acá en Estados Unidos estás hablando que más o menos el 28% va a tener esa situación bastante difícil de no tener donde poder tener esa vejez digna. En ese sentido, sí es muy bonito hablar de lo que es el Silver Economy,
pero como tú lo dices, o sea, un silver economy donde efectivamente hay un sector, por ejemplo, acá en Estados Unidos el 52% de los propietarios del bien raíz son mayores de 50 años, el 52%. En México no pasa del 23%. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves hacia México? Y hay países de Latinoamérica que está mucho peor, ¿eh? ¿Cómo verías tú el seguir hablando de un Silver Economy cuando se enfocan exclusivamente la Silver Economy en el sector 50 más? Cuando tú, que has estado también muy metido en el tema de lo que es la economía de la longevidad, nos permita realmente capacitar a la sociedad para que entienda que es el app que va a haber de la etapa de su retiro oficial a llegar a los 85 años promedio, que es a donde están llegando los baby boomers. ¿Dónde está ese punto medio, Claudia? Uy, Javier, estás tocando, a ver, me voy un paso atrás de lo que dijiste para responderte, porque dijiste algo que me parece central y que es súper importante ponerlo sobre la mesa, y es, las personas van a vivir un retiro y una vejez digna o no. Y hay un enorme porcentaje de personas que si las cosas siguen como están, no. Y la mayoría van a ser mujeres. Entre otras cosas, porque si nos vamos, por ejemplo, a los datos del Seguro Social en México, no todas las mujeres van a tener acceso a una pensión. Entre otras cosas, porque han tenido trayectorias discontinuas. Y la gran paradoja es que quienes tengan posibilidad de retiro van a vivir más con menos dinero porque no cotizaron y cotizaron muy bajo con una diferencia salarial de más del 19% o 25%, dependiendo, ¿no? La zona. Entonces vamos a tener una zona, un país envejeciendo o envejeciente, con mujeres que viven más, con menos dinero y además con una economía que está sustentada en el cuidado de las mujeres y no les paga, porque el 75% de las cuidadoras de las personas mayores y de los niños son las mujeres, y eso se repite en el mundo y en América Latina. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo sí creo que es una gran oportunidad siempre y cuando tomemos conciencia de manera como multisectorial de que todos hay que entrarle. Sector empresarial, academia, gobierno. El gobierno es el que está más retrasado en este sentido porque sigue viendo a las personas mayores como botín político. Entonces, está muy bien, hay que apoyarles. Por supuesto que hay que apoyar porque los ingresos no les alcanzan, pero no hay solo que además de darles apoyo, hay que darles posibilidades, ¿no? De una vida digna, de vivienda, de infraestructura, de salud. Te doy más lana para pagar las medicinas que el sistema ya no te da, ¿no? Te doy más lana para que le pagues a los nietos que cuidan porque ya te quité las guarderías, en fin. Entonces, yo no soy economista, pero aquí las y los economistas nos podrán hablar claramente de los desincentivos económicos que existen para eso y la necesidad de que el gobierno le entre las empresas en alianza y la cooperación internacional, porque la longevidad ya no es un problema que solo se vive al interior de las fronteras. Tú lo vives, tú estás en la zona fronteriza y tú lo ves con toda claridad, que México le ofrece posibilidades a las personas mayores del sur de Estados Unidos y México está siendo un lugar receptor de personas mayores de otros países. Que bueno, lo importante es que también le pueda brindar esas posibilidades a las personas al interior del país. ¿Y qué pasa con la cantidad de personas que están transitando por nuestro país que son mayores y no les damos seguridad y viven en condiciones de exclusión, violencia, un montón de cosas? Entonces, no sé si soy una optimista irredenta, pero sí, puede ser un gran problema si no lo solucionamos, pero creo que lo estamos viendo y a pasos agigantados y marchas forzadas tenemos la posibilidad de construir una infraestructura cultural, económica y hasta política que le permita a las personas mayores pensar en un futuro digno, ¿no? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Claudia Calvin y vengo a hablarte a ti, mujer de más de 50 años, que te estás reinventando. Seguramente quieres saber por dónde empezar y no tienes idea. Y yo tengo la solución para ti. Te invito a visitar Midlife Atelier,
para encontrar una amplia gama de recursos digitales que te pueden ayudar a reinventarte, mejorar tu relación contigo misma, con tu salud, con el dinero, para empezar de nuevo en esta etapa. Te espero. Midlife Atelier. Así es. Bueno, a ver, hablas que lo que es el sector empresarial realmente le está poniendo atención a lo que es al consumidor mayor. Sí, claro. Pero, Por ¿estarás eso de te han dicho acuerdo? mercado. Sí, pero sin embargo, no sé si estés de acuerdo. O sea, realmente, si empiezo a hacer estadísticas, híjole, no me dan, ¿eh? No me dan. Mm, En México, por ejemplo, no hay más de 12 comunidades de retirados. 12. Acá en Estados Unidos hay miles, sí, miles claro. de comunidades de retirados. Entonces, como que hay un gap muy fuerte. No hay, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, están saliendo del tema de las aseguranzas, que creo que hay como 2, 3 ahí que gracias a Dios ya están saliendo. No son la solución absoluta, pero por lo menos son un respiro para el adulto mayor. Pero sin embargo se quedan muy acotadas. Entonces, por ahí es donde yo veo la gran oportunidad que sigue existiendo. Independientemente de esto que estabas platicando, porque no tampoco lo quiero ver como que es una crisis, ¿no? O sea, de plano no debe ser una crisis, sino cómo podemos nosotros Ujú. aprovechar ese gap de 65-85, que viene muy interesante, que sí es cierto que hay cierto sector que no va a poder pasarla bien, pero sí hay otro sector que de alguna otra forma se va a defender y la va a poder sacar bien, y que tristemente tampoco hay productos para ellos. Y yo te haría una pregunta y como mujer, porque quiero entrarme al tema de las mujeres. A mí me llama la atención, lo he estudiado mucho y ahorita vamos a platicar un modelo de negocio que desarrollamos. A ver, en el caso del tema de las mujeres, ¿qué lugares hay en la Ciudad de México para que una mujer arriba de 50 años pueda salirse a divertir sanamente con sus amigos? Pues sinceramente yo no conozco uno. Serán A las eso casas quería de las llegar. chicas. A Ujú. eso quería llegar, efectivamente. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, dijimos, oigan, aquí hay algo mal, porque no es posible que un buen sector femenino que actualmente ya entró en lo que es la activación económica del país no tenga áreas de espacio. ¿Ok? Eso yo creo que si nos están escuchando, a ver, señores inversionistas, desarrolladores, Sí, búsquenle por ahí, rásquenle, porque si hay una gran oportunidad, lo acaba de decir claramente Claudia. O sea, si como hombres no tenemos lugar donde irse a divertir, y peor las mujeres, ¿eh? Eso sí se los puedo asegurar, y ahí hay un área de oportunidad. A ver, dentro de lo que es el ámbito habitacional, ¿qué es lo que nosotros hacemos en AMAR? Dentro de lo que es el ámbito habitacional, te decía que no hay más de 12 comunidades de retirados. Eso obviamente pues no cubre gran cosa, porque una comunidad de retirados a lo mucho en promedio tienen un promedio de 100 unidades. Y te digo que nada más hay 12, o vamos a ponerle 20 para no quedarme tan atrasado. Te estoy hablando que nada más 20 comunidades de retirados cubren un promedio de 2,000 personas en todo México. Acabas de decir que hay un promedio de una tercera parte de mayores de 50 años en México. Con lo cual equivale que hay un promedio de unos 30 y tantos millones de sí. personas. Entonces, ¿estás de acuerdo que no le hacen ni cosquillas tener una capacidad de atención de 2,000 personas? No, claro, claro, Javier, es que justamente ese es el tema y ese es justamente un poco volviendo al inicio de la conversación. Ese es parte del tema de por qué es tan importante cambiar la narrativa, porque hasta hace unos años parecía que las personas mayores, su único destino, si es que no los iba a cuidar la familia, era irse a un asilo. Y tú eres experto en cohousing, co-living y un montón de cosas, y ahorita nos vas a contar, ¿no? De lo que estás desarrollando para mujeres, pero ahí empieza gran parte del problema. En el caso específico de las mujeres, sí, no solo no hay lugares para que se vayan a divertir, es que Javier, no tienen ni siquiera tiempo para hacerlo. Representan el 75% de las cuidadoras, trabajan 48 horas más a la semana, 75 horas más a la semana de trabajo no remunerado versus 8 horas que trabajan ustedes, ¿no? Entre que cuidan, yo creo que cuando pueden descansar,
lo único que quieren hacer es dormir, ¿no? No tienen ni tiempo ni dinero. Entonces, hay que cambiar un montón de cosas para que puedan acceder a vivienda, a espacios de esparcimiento, y no tenemos tampoco la infraestructura de movilidad en nuestras ciudades. La Ciudad de México es un hoyo sobre otro hoyo. ¿Cómo van a transportarse las personas mayores? Tú te subes a un micro y verdaderamente la falta de respeto del chofer, se suben personas mayores de bastón y se van frenando, ¿no? Si están con una discapacidad, se bajan con otra, porque en lo que entraron y salieron ya se cayeron, los aventaron, no les cedieron el lugar, más el estrés. O sea, hay que cambiar un montón de cosas. Por eso te decía al principio, hay que dejar de ver a las personas mayores como botín político y verlos como sujetos de derechos de una vivienda, de recursos, que los bancos también le entren a financiar a las personas mayores para poder adquirir vivienda. Pero tienes más de 55, 60 años y el banco no te presta lana, ¿no? Para pagar Bueno, una vivienda como la tuya. te diré que ya me pasó, ya me pasó. Cumplí los 65 y muchas cosas cambiaron. Y, Mm, y yo creo que a gente, a ver, yo le digo, a ver, este programa va muy enfocado hacia el tema de inversión y desarrollo, pero al final de cuentas, tanto el inversionista como el desarrollador es una persona que va a llegar a una edad adulta, ¿ok? por Y supuesto. que no crean, no crean, y se los digo sinceramente, no crean que ustedes se van a liberar de todos los problemas estructurales que hay. Y como lo dice atinadamente Claudia, no nada más en México, es a nivel mundial. Pero a ver, tú como fundadora de Mujeres Construyendo, quiero aprovechar, tener Mm, enfrente a esa persona que funda ese movimiento. Y te voy a platicar algo donde yo me baso mucho y donde yo he aprendido mucho, entender el perfil de la mujer. Tenemos un club que se llama Club Gil, Orgullosamente 50 más, donde es donde yo le llamo la nueva generación Orgullosamente 50 más, donde iniciamos haciendo senderismo. mm, Pues déjame decirte que me ha tocado ir hasta con 30 mujeres y yo nada más solo como hombre. ¿Eh? O sea, el senderismo ha sido muy adaptado para las mujeres. Hemos tenido bastantes miembros del club y sí te puedo decir que más del 85% son mujeres. qué bien. Y eso me ha permitido, digo, escuchar como conversaciones que la verdad que yo digo, yo no debería estar aquí, sinceramente lo digo. El ir escuchando a dos mujeres platicando cosas como que a veces no es tan agradable como hombre, pero bueno, o es chistoso. Pero lo que sí he aprendido es que son mujeres que andan queriéndose reencontrarse, redescubriéndose. Y ha sido muy bonito ver cómo se han ido manejando, cómo han ido entrando a lo que es la actividad económica en los lugares, ya sea acá en San Diego, ya sea en Tijuana, y cómo se han ido reconstruyendo. Entonces, en tu caso, a ver, enfoquémonos en la mujer. ¿Qué tiene que hacer la mujer para poder romper esos paradigmas donde les han querido vender para ellas y para mucha gente muy pensante, mujeres muy pensantes, muy sabias? Me dicen, oye Javier, es que lo que a mí me inquieta son esos consultores que se dicen expertos en el tema de la economía plateada o el que me da la prioridad, y resulta que lo único que quieren es que yo compre productos anti-envejecimiento. La verdad es algo que a mí no me interesa. O sea, no me interesa verme joven, me interesa sentirme joven, más no verme joven. Y Ujú. la mayoría malentiende que el wellness tiene que ser exclusivamente el tema de que yo me tenga que ver bien. ¿Ok? Sí, claro. Dicen, yo me quiero ver bien, pero bien en todos los sentidos, ¿no? Y ahí entra un movimiento que está muy interesante y te platico que nosotros hemos dejado de hablar de antienvejecimiento. Nuestro tema ya actualmente es rejuvenecimiento, en eso sí creo. Y tú puedes Ujú. rejuvenecer. He visto mujeres en el club que se han rejuvenecido cuando empiezan a ir a hacer senderismo, empiezan a sentirse más libres, empiezan a sentirse... No tienes idea lo que pasa en la cima, o sea, sobre todo cuando subimos montañas, o sea, al decirle, oye, nunca en mi vida me imaginé hacer esto y lograr llegar a la cima, o sea, es una experiencia para ellas fenomenal que yo pensaba que era muy natural y no.
sea, para muchas mujeres era un reto, ¿ok? Entonces, ha sido muy curioso, aparte si nos vamos por los índices de divorcio, de separación, de mujeres solas, que hay un incremento tremendamente, y en muchos casos ya por decisión, cosa que me gusta mucho ese tema. Pero ¿cómo quitar ese paradigma de que hasta las mismas mujeres se tratan de vender antienvejecimiento cuando realmente hay gentes que andan buscando otras opciones? Y por eso me gustó y me gustaría escuchar de tu parte, ¿qué opinas del well aging, el famoso movimiento well aging que se detonó ahí en Hollywood y que la verdad yo siento que por ahí debería de irse, ¿no? O sea, ¿cómo explotar eso? A ver, tú como mujer y como creadora de mujeres construyéndose, ¿cuál es la opinión? Me fascinaría escucharla. Pues mira, ahora sí como dicen por ahí, la niña alegre y le dan maracas, ¿no? Pues es mi tema, ¿no? Y me apasiona. A ver, yo te diría, sí, como fundadora de Mujeres Construyendo y del movimiento Silverpreneur, porque acuñé el término Silverpreneur para mujeres, ¿no? Hace unos años y eso es parte de lo que impulsó. ¿Cómo empezar el cambio? Que esa es la pregunta que me haces. Pues empezando por entender en dónde estamos. Y estamos en un mundo donde nos han dicho que viejas no valemos, que nos tenemos que... A ver, vivimos en una sociedad, y tú lo entiendes perfecto como hombre, una sociedad en la que el valor de las mujeres se ha definido históricamente en función de lo útiles o no que son para las narrativas que existen. Tú eres valiosa si eres joven, porque tenemos, aunque tengas 60 años o 65, 70, 55, nos han dicho desde niñas que envejecer es una maldición, que las canas se nos ven horribles y hasta los cuentos de niñas, las malas del cuento son brujas viejas, en lugar de reconocer que las mujeres La sabias, sabiduría de la gente mayor, sí. claro, son añosas, pero ve todos los cuentos, la quemaron por bruja desde Blancanieves hasta La Bella Durmiente, todas, siempre hay una mujer mayor, vieja, que le teme y le tiene envidia a la juventud de la otra. Entonces vivimos en una sociedad que desprecia a las mujeres añosas. ¿Quiénes fueron? Vámonos a la historia. Digo, no me voy a tirar con un rollo, pero simplemente para ponerlo. ¿A quiénes quemaron? A las mujeres sabias y viejas principalmente. Entonces, vivimos en una sociedad que a un hombre que se hace añoso le dicen que es sabio, inteligente y valiosa. Una mujer que se hace añosa, escóndete, guárdate, desaparece y píntate el pelo, no te dejes las canas, para empezar, cosas así de evidentes. Entonces, ¿cómo construimos un cambio? Primero entendiendo en dónde estamos y luego entender por qué vivimos también en una sociedad, y aquí ha sido muy importante el papel de las farmacéuticas y de la industria en general y de la belleza, que lo que nos han vendido es miedo. Miedo a envejecer, por eso te venden productos de envejecimiento. Primero, porque te hacen creer que la vejez es una enfermedad. No, la vejez no es una enfermedad. Y resulta que para los hombres es un paso de sabiduría y para las mujeres es una enfermedad vinculado al tema de la menopausia, ¿no? Que no, como si fuera una enfermedad. Entonces te venden remedios para quitarte el miedo a hacerte vieja. Entonces por eso es tan lucrativo, porque en el fondo no te están diciendo es belleza, es miedo. Miedo a dejar de ser la mujer jovencita que fue aceptada durante muchos años. Y esto es el edadismo, Javier, que tú también lo ves en tu negocio. O sea, es durísimo. A los jóvenes y a las jóvenes porque son muy jóvenes, entonces les falta experiencia. Y a los que tenemos más de 55, pues porque tenemos más de 55. Entonces somos como de tierra de nadie. Por eso el estar aquí, tu espacio, me parece tan valioso porque le estamos dando visibilidad a este ecosistema que hoy existe, donde tenemos voz narrativa y vamos a vivir más años, no nos pueden hacer de elite y tenemos mucho que hacer, somos más que un mercado. Está bien que nos quieran vender productos, pero pues tiene que haber diversidad. Y volviendo a la pregunta, si se sentaran a hablar con las mujeres, entenderían que lo que queremos, como dijeron tus amigas, a mí tampoco me interesa verme más joven, qué flojera. Coño, me ha costado un trabajo del mundo llegar a la edad que tengo con la experiencia para borrarla. Y resulta que
para ser valioso tengo que borrar mi experiencia, pues sin canas y arrugas me costaron, ¿no? Llegar a este punto, Así no, es. no, no para que ahora me digan que me las borre, pues no, no, no quiero verme como cuando tenía 20 o quisiera verme tal vez de 20 con la experiencia de los 60, ¿no? No de Sí, los, no de los 20. Entonces, pues sí, las mujeres, habemos muchas mujeres que queremos muchas otras cosas y yo le diría, si hay mujeres que escuchan esto o hay hombres solidarios como tú que entienden esto y lo ven, que les ayuden a otras mujeres a entender que lo que tienen que hacer es deshacer las creencias, y eso implica también un trabajo muy fuerte, las creencias que les metieron en el cerebro de cómo teníamos que envejecer. Porque además resulta que hasta después de los 50 tienes energía, experiencia, talento, y el mundo te dice, no, no te vamos a escuchar. Si estás buena para venderte cosas, pero no para contratarte, ¿no? El futuro del proceso de envejecimiento ya está aquí. La tecnología, el bienestar y la longevidad se integran para transformar la manera en que viviremos en casa. Es un encuentro único que reunirá a líderes, inversionistas, desarrolladores y expertos para rediseñar la experiencia de envejecer en casa. En el marco de este evento, anunciamos el tema central de SEAMAR 2026. Geriatrónica. The Tomorrowland at Stay at Home, Aging in Place. Un concepto que representa la convergencia de la geriatría, la telemedicina, la robótica, la inteligencia artificial y la domótica, con un propósito claro: garantizar que las personas mayores vivan con autonomía, dignidad y cuidado en el mejor lugar posible, su hogar. Este es el Tomorrowland de la longevidad. Sé parte de la revolución. Sé parte de Geriatrónica, The Tomorrowland at Stay at Home, Aging in Place. Para más información, manténganse atentos a nuestras redes sociales oficiales. así es una contradicción total. Y bueno, Claro. ya entrando en lo que es un tema que tú también manejas muy bien, lo que es el famoso edadismo. Ujú, Ese edadismo que la verdad, yo en una ocasión me criticaron porque dije, qué bueno que pasó lo de la pandemia, ujú, porque eso vino a alentizar la rapidez con que se estaba proyectándose el tema del edadismo. ujú. ¿Y a qué me refiero? Efectivamente me refiero a lo que tú acabas de comentar en cuestiones de temas de trabajo. Y yo les decía, es que a raíz de lo que fue la pandemia, pues ya la gente, la que estaba buscando gente para trabajar, pues ya no tenía esa situación de que te vieran personalmente, porque pues, se supone que no te podías juntar. Entonces lo que veía era una pantalla, ¿no? Y Claro. luego las pantallas, luego puedes ponerte un poquito, quitarte algunas arrugas y todo eso. Pues entonces la gente, lo que empezó a escuchar la gente de recursos humanos fue lo que contestabas, no quién eras. Claro. Cuando persona, desde el momento que te ven entrar, dice, no, este no, ni siquiera saben si tienes experiencia o no tienes experiencia, simple y sencillamente te ven entrar y dicen, no, pues este ya no, porque ya trae sus mañas, no le sabe a la tecnología, entonces ya no. Pero como ya los veían a través de la computadora y se enfocaban a lo que les contestaba, eso, querramos o no, minimizó el tema del impacto del edadismo Claro. laboral. Entonces, te digo, a mí se me criticó porque dijeron, ¿cómo andas diciendo que la pandemia fue buena? Digo, pues digan lo que digan ustedes, pero para el sector 50 más sí fue muy buena, porque conozco amigos que no encontraban trabajo y que ahorita son asesores. Y tal Claro. vez nunca hubieran encontrado trabajo si no hubiera venido la necesidad de que nada más los entrevistaran por videollamada, ¿no? Entonces, obviamente, eso vino a beneficiar a nuestro sector. No quiere decir que sí, que no fue algo malo la pandemia, sino que Mm. vino de alguna otra forma a beneficiar. A ver, ¿dónde y cómo están buscando las mujeres en particular el vivir esos 20 o 30 años más, que ya es un hecho que les van a tener? Ujú. A ver, me voy a dirigir directamente a todos los que nos ven. Entendamos algo. No es que nosotros les estemos diciendo que es probable que vivan 20 o 30 años más. No, les estamos diciendo, y Claudia lo está afirmando, van a vivir 20 o 30 años más.
O sea, es un sí o sí, no es un sí o no, es un sí o sí. ¿Estarás de acuerdo, Claudia? Sí, por Entonces, completo. partiendo de esa base, es un sí o sí, es un hecho que lo vas a vivir. Porque yo siempre he dicho, mira, mi generación, aunque no se cuide al 100%, el promedio de edad que van a tener los baby boomers o que están teniendo los baby boomers es entre 82 y 85 años. Ujú. Cuando teníamos 20 no pensábamos que íbamos a llegar a esa edad, ¿eh? Aguas, veíamos que mi papá tal vez llegue a los 70. ¿Eh? No, nosotros ya es un hecho que vamos a vivir a los 82, 85 años. Entonces, a ver, ¿dónde las mujeres? Voy a hablar primeramente de mi generación. ¿Cuál es el perfil de la gente de la generación de mis padres? Mi mamá no trabajaba, mi papá era el proveedor. ¿Ok? Al morir papá, pues mi mamá se queda nada más con la pensión, porque ella no sabía trabajar, digo, laboralmente hablando, pues nada más se queda con la pensión. Estoy haciendo un supuesto porque no es así mi familia, pero bueno, la mayoría de la gente eso pasó. La mujer nunca había trabajado, se queda viuda, queda nada más con un ingreso fijo de una pensión que a veces era muy pequeña, ¿sí? Y resulta que no sabe cómo integrarse a la sociedad. Ese es el primer perfil. Mi segundo perfil, mi generación. Mi generación, mi esposa ya empezó a trabajar con un sueldo menor al mío, porque por más que supiera más que yo, siempre era un sueldo menor por ser el hecho de ser mujer. Estoy hablando de mi generación. Después me voy a la generación X, donde ya la mujer empieza a tener más libertades, empieza a tener más alternativas, empieza a luchar por tener un mejor equilibrio salarial. No lo logra del todo, pero sí logra incrementar un poquito los salarios para emparejarse un poquito. Y ya últimamente ya se habla de que hasta a nivel político debe de haber una balanza entre lo que es la cantidad de mujeres y la cantidad de hombres. O sea, la mujer ha venido evolucionando. Pero entonces mi pregunta es, ¿cómo van a vivir esas mujeres que ahora ya tienen 65 años, ya se retiraron, que una de las características es que han detonado mucho porque según estadísticas que he leído, la que más detona el divorcio es la mujer, no tanto el hombre, sino es la mujer la que toma la decisión. ¿Dónde van a vivir? O sea, ¿cómo van a vivir su proceso de envejecimiento ya cuando tienen 65 años, están solas y quieren disfrutar esos 25 años que todavía les faltan? ¿Cuál es tu visión ahí, Claudia? Bueno, me encantaría, Javier, que la mayoría ya estuvieran retiradas, pero la mayoría no tiene posibilidades. A lo mejor si hay un grupo o un sector muy reducido de mujeres que a los 65 se pueden retirar con independencia económica. Yo empezaría por decir, esa es una realidad que refleja más la realidad de los hombres que de las mujeres. ¿Y qué están haciendo las mujeres de 65, de 60 para arriba, viendo cómo van a sobrevivir, rescatando quienes tengan la posibilidad sus cuentas de retiro o lo que, si le trabajaron en el gobierno, en el ISSSTE o en el IMSS, viendo qué hacen y viendo cómo reinventarse? Porque muchas tuvieron una carrera tal vez, pero dejaron de trabajar, más bien se dedicaron a trabajar con trabajo no remunerado, cuidando a sus hijas e hijos, la casa y planchando las camisas del esposo y sustentando, ¿no? Digamos, a la familia con un trabajo muy invisible. Y regresan y dicen, bueno, ahora que tengo el nido vacío, o me divorcié, o no me divorcié, pero pues yo ya no quiero, lo que antes era ya no tiene sentido hoy, pongámosle como quieran hacer el cambio. Y el gran reto es cómo puedo apoyar, porque y además quienes hablan de emprendimiento también, está como este rollo, ¿no? Y yo creo que ustedes lo están viendo mucho allá también, es si vas a emprender, todo el mundo quiere ser emprendedor, el próximo unicornio, y solo puedes emprender en Silicon Valley. Y a las mujeres siempre nos dicen, solo puedes emprender, pues vende pasteles o pon una cocina, ¿no? Y creo que es muy importante también entender y de manera muy detallada ver
¿cuáles son todas las diferencias? Y esto me lleva al tema que tocabas hace rato sobre la Silver Economy. Nos meten a las personas de más de 50, a todas y a todos en el mismo saco. Cuando, a ver, de entrada no hay diferencia ni entre mujeres ni hombres, lo cual es un craso error, porque los productos financieros los manejan exactamente igual cuando hay diferencias estructurales. Todos los productos, ¿no? Yo veo muchísimos servicios para jugar golf. Por Dios, ¿cuántas mujeres jugamos golf? Digo, está increíble, pero ¿cuántas en realidad? Entonces, hay que empezar por diferenciar y entender que esta nueva realidad y este segmento tiene necesidades diferentes. Y yo creo que ahí hay muchas oportunidades que las mujeres pueden aprovechar para brindar servicios diferentes, para crear nuevas respuestas a los problemas que están surgiendo de esta nueva longevidad. Pero nadie se ha sentado a escucharnos de manera diferenciada. Nos meten en el mismo saco. Y no, Así es, así es. ni A ver, pensar. acabas de platicar, mencionar, bueno, van como 2, 3 veces, acabas de mencionar algo que a mí me ha llamado un poquito la atención, sin entrar en debate. A ver, a mí cuando me empezaron a decir este tema de la nueva longevidad, la primera pregunta que se me hizo, a ver, el libro que no recuerdo exactamente quién escribió, hablaba precisamente de The New Longevity. Ujú. En Estados Unidos habla de la New Longevity. Es una connotación muy diferente que cuando tú traduces al castellano la nueva longevidad. Son Ujú. totalmente diferentes. Una cosa es decir the new longevity y otra cosa es decir la nueva longevidad. Y yo siempre estaba un poquito inconforme con eso porque para mí entonces es la pregunta siguiente es, si hay una nueva longevidad, ¿dónde quedó la vieja? ¿Sí? Claro. Para mí la longevidad es una nada más, ¿no? Estamos redefiniendo la longevidad, pero no es que haya otra, como que la vieja ya se murió y la nueva Ujú. va a empezar por acá. Nada más quise hacer una acotación porque siempre me ha llamado mucho la atención. A ver, pues mira, Claudia, se nos está yendo muy rápido. Nada más ya vamos a hacer 2 intentos aquí de cómo podemos armar. Me gustaría escuchar tu opinión. El pasado sábado tuvimos un evento que se llama, bueno, es un programa que te voy a invitar, que se llama Diálogo 50 más, y hablamos que lo que son el clasificar a la gente mayor de 50 años a través de sectores etarios era obsoleto. Y era obsoleto porque estarás de acuerdo, y tú lo acabas de comentar sin mencionarlo, que una cosa es una persona que tenga tal vez entre 50 y 60 y que desafortunadamente, me voy a ir hacia los bancos y perdón amigos banqueros, no estás tan igualito, no es que tú ya tienes de 50 a 60. Y ahora que tengo 66, no, es que usted ya superó los 65. Entonces, usted ya es un riesgo. Cuando Claro. tal vez si estuviera en la Ciudad de México, en el sur de México, ya la gente de mi edad ya así como que dice, no, pues aguas, ¿no? Este ya se va a morir. Oiga, discúlpeme, pero yo creo que subo más montañas que usted, o sea, no puedo creer que me esté catalogando así. Y Claro. entonces hablamos de eso, ¿no? Que ya está obsoleto lo que son la segmentación etaria, porque pues no es lo mismo una persona que a esta edad sigue subiendo montañas, una persona que ya nada más se la pasa viendo televisión o fútbol. Entonces, ¿tú estás de acuerdo que el clasificar por sectores etarios está obsoleto? Porque ya me contestaste que el tema del retiro también para ti ya está obsoleto, ¿ok? ¿Qué opinas de eso? A ver, hablemos de esa obsolescencia. Bueno, pues creo, a ver, Javier, por primera vez en la historia de la humanidad estamos viviendo 5 generaciones simultáneas, desde los baby boomers hasta los alfa que están haciendo y con los que vamos a vivir. Entonces, por supuesto, para tomar decisiones se siguen usando estos viejos referentes, 65, ya la basura, pero están buenísimos para que les cobremos, ¿no? Hay una profunda contradicción y volviendo al tema, también una disculpa a todas mis amigas y amigos del sector financiero, pero creo que están haciendo todo al revés. Mira, platicaba, mi madre tiene 96 años, tiene una cuenta de banco, no voy a decir el banco, pero tiene 60 años con su cuenta de banco, sí, 60 años. No saben lo que ha sido
que nos ayuden a que pueda acceder a su dinero, porque no le leen las huellas. Ya la mandaron a sacarse un nuevo INE. A ver, estoy hablando de una señora de 96 años en un gran estado de salud, pero tiene 96 años. No la puedo tener horas en el coche, ¿no? La mandan a sacarse el INE. Vamos de regreso con el nuevo INE. La primera huella pasa y la segunda no. Le digo al gerente, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Ya nos mandaron, nos tuvieron 4 horas haciendo pruebas cuando hay 1000 formas de validar la identidad de la señora, que no todas las personas de esa edad lo pueden hacer. Ya le trajimos el nuevo INE, que nos atendieron muy bien. La primera huella pasó, la segunda no. ¿Qué vamos a hacer? Vamos por otro INE para que usted pueda resolver el problema. Y no tienen infraestructura ni toma de decisiones. La respuesta es, todo lo vamos a hacer digital. A ver, yo soy evangelista digital hace 20 años, pero lo están haciendo al revés. Ni siquiera, como es maravilloso tener apps, que todas las personas mayores tengan apps. En México, de acuerdo a la última encuesta del INEGI, las personas mayores de 55 años hoy están dejando de usar Internet y todos los gadgets. Y el nicho, otro banco con el que estoy, me decía, pues es que el nicho, el 70% de nuestros clientes tienen más de 65 años, que pues están fritos, porque no nos dejan más que tener que descargar la app, no podemos usar token, a menos que seamos personas morales. Están haciendo todo al revés, están diseñando la exclusión con sus alternativas. Tú vas a una sucursal, estás vieja para pedir préstamo para una pyme, o sea, todo mal, pero te venden el rollo de, entra, son un gran nicho de mercado, pues sí estamos buenos para que nos saquen los 3 pesos que tenemos, pero no, ni para darnos soluciones, ni para escucharnos. Y somos el mercado más grande, está durísimo eso. Así es, así es. A ver, amigos de Amar TV, escúchenla porque efectivamente así es. Y ojalá y nos escuche gente del sector financiero, gente del sector salud también. Me Por refiero supuesto. perdón, gente del sector asegurador, porque Claro. de plano, yo creo que se quedó obsoleto y a veces hay empresas que son más square and square que ay, Dios mío, de plano que Sí. no entiendo. Pero bueno, Claudia, como sabes, el tiempo vuela, me fascinaría seguir platicando contigo, pero te voy a hacer la última pregunta y que tú vas a ser la primera que porque ya decidí que de aquí en adelante voy a despedir así los programas. Y la pregunta es la siguiente. A ver, nos vamos a ir al pasado. Ok. Nos vamos ¿Cuántos a años? colocar en una persona de 25 años, Ok. ya terminó su universidad, ya tiene cierta experiencia laboral. ¿Qué le diría esa Claudia de 25 años a la Claudia del 2026? Ay, Javier, yo me estaba imaginando la conversación al revés. Yo más bien, ¿qué le diría la Claudia de hoy a la de los 25? A ver, te voy a responder de las 2 formas. La de hoy a la de los 25 le diría, aprende sobre inversiones, aprende sobre retiro, ahorra, llévate bien con el dinero y estudia lo que quieras, pero ten un negocio pequeño, paralelo. Si te vas a contratar, aprende sobre negocios, porque lo que vas a necesitar a lo largo de la vida es generar ingresos que te permitan envejecer con tranquilidad. Y le diría, no tengas miedo al envejecimiento. El envejecimiento es un proceso natural de la vida y disfruta cada etapa porque son distintos ciclos. Y lo que le diría a la de 25 a la de hoy, si me pudiera, pues probablemente la de 25 a la de hoy le diría, oye, ya estás vieja, prepárate. Y no me gusta esa conversación, ¿no? Creo que hay que trabajar mucho intergeneracionalmente para que las jóvenes y los jóvenes le dejen de tener miedo al envejecimiento y a la edad. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, perdone, voy a hacer un paréntesis porque a mí se me fue el internet desde la Farga. Sí. ¿Tú lograste grabar? Así es, me imaginé. Ok. Ah, pues lo
a grabar. Ah, ok, No, a ver, ya nada más, perdón, ya, lo bueno es que ya practicaste, entonces lo ok. vamos a corregir. Ya estás listo cuando tú me digas. Empiezas tú. Ok, pensé que me ibas a volver a preguntar. Ok. A ver, Javier, yo te lo respondería de dos formas. Le respondería a la Claudia de mi edad, a la de 25, y luego la de 25 a la de hoy, ¿no? Hoy yo le diría a una joven de 25 años, no le tengas miedo al envejecimiento, es un ciclo. Entérate desde hoy qué significa el retiro, aprende a llevarte con el dinero, haz negocios, porque cuando tengas más de 50, 60, no, nunca dependas de alguien más para vivir en paz. Desde hoy empieza a planear tu futuro. Y le regalaría muchísimos libros sobre finanzas para mujeres, retiro, etcétera. A mí me hubiera encantado que alguien me dijera eso a esa edad y lo entendí después de los 50, ¿no? Yo estaba muy feliz contratándome y teniendo trabajos muy fregones, pero no entendía qué iba a pasar después de esa edad, ¿no? Y la de, probablemente la jovencita de 25 le diría a la Claudia de hoy, pues no sé, este, te veo vieja, pero no eres aburrida como me imaginé que serían las personas de tu edad. Y no sé, háblame más sobre la edad, la vejez y el envejecimiento para que se me quite el miedo, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, te repito, es la primera vez que lo hago y la verdad la intención era dar a ver cómo una persona con experiencia, ya habiendo vivido lo que vivió, etcétera, etcétera, cómo estaría dispuesta a qué decirle a esa joven, porque eres tú misma. O sea, la Sí, idea era claro, que la respuesta era hacia ti misma, que hicieras una retrospección, y es bien interesante hacer ese ejercicio. es maravilloso. Así es, aunque también hay un tema que yo he analizado y he llegado a la conclusión. A esa edad no queremos escuchar a nadie. No, A es, esa edad, como hijos, solemos decir, oye, esa fue tu vida, déjame hacer mi vida. claro. Entonces, por eso la contrapongo, porque siento que nos da la oportunidad de a nosotros que hemos enfocado mucho de nuestro tiempo a entender este tema del proceso de envejecimiento y de la longevidad, cómo tenemos que guiar a las nuevas generaciones a entender lo que está pasando y hacia dónde vamos. Y ese hacia dónde vamos, entre comillas, porque esto va evolucionando tan rápido, la inteligencia artificial va evolucionando tan rápido, la robótica, la domótica, los gadgets están evolucionando tan rápido, que quien llegue y me diga ahorita, no, es que yo ya sé que va a pasar en los 2050, No, híjole, yo bueno, le voy a decir, pues que Dios te bendiga, porque yo creo que no va por ahí todavía. Pero bueno, lo mi estimada tecnológico. Claudia, te agradezco infinitamente tu tiempo, te agradezco mucho que nos hayas vertido toda esa experiencia que tienes. La verdad te felicito. No será la primera vez, sino va a ser una de muchas. Nos volveremos a ver en otros foros, estoy casi seguro de ello. Y lo Seguro. importante es que sigamos no evangelizando, yo creo que esa palabra ya no debe de ponerse en nuestro vocabulario, sino realmente, simple y llanamente, expresar lo que es nuestro punto de vista y que la gente que entienda que tiene que poner atención a esto, la escuche y tome acciones al respecto. ¿Ok? Sí. Así es de que Javier, mil gracias. Mil gracias por la invitación. Felicidades también por este espacio y muchísima suerte en los proyectos y dale mucha visibilidad a este proyecto de mujeres de cohousing que estás planteando. Me interesa y estoy segura que muchas mujeres de mi comunidad también van a estar muy interesadas. va a ser un placer. Bueno, amigos de Amar, estuvimos en otro capítulo más de Amar TV, donde saben que pueden saber todo lo que quieran conocer de lo que es la economía de la longevidad, lo que es la industria de ascenso y retiro, lo que es el tema del near retiring, lo que es la migración invertida, y últimamente también todo lo que tiene que ver con el tema de la geriatrónica, que está cambiando cómo vamos a vivir en nuestras áreas habitacionales gracias a todo lo que tiene que ver con el avance de la tecnología. Bueno, tuvimos el honor de tener a Claudia Calvín. Muchas gracias y hasta la próxima.